Tras el desastre de Rumanía en 1916, cuando fue derrotada en el frente e invadida casi por completo por 3 ejércitos enemigos, uno alemán, uno austrohúngaro y otro búlgaro, Francia envió generales, oficiales, ingenieros, médicos, soldados e incluso pilotos con aviones para ayudar a su aliado latino de Europa Oriental. Sobre todo para reconstruir su ejército y para ayudar a que los imperios centrales no ocupen la única región rumana que quedó libre, Moldavia. Los militares franceses, al mando del general Henri Mathias Berthelot, apoyaron a los rumanos para que no caigan en este frente, pero cuando Rusia y Rumanía firmaron un armisticio a finales de 1917, la misión francesa fue enviada de nuevo al occidente. El frente oriental rumano también quedó estancado, pero los rumanos necesitan de las tropas rusas para sostener la línea moldava del frente, en la región de Besarabia. Sin embargo, la revolución rusa se escapó de todo control y desató un cambio total en Rusia. Cuando los bolcheviques toman el poder en el oeste de Rusia y firman el Tratado de Brest-Litovsk con los germanos, Rumanía queda a su suerte en el frente, ya que las tropas rusas son llamadas al norte para combatir en la revolución. Esto desata un periodo de completa desestabilización en todo el frente oriental, y el frente rumano no es la excepción. Los rumanos empiezan a tener complicaciones con sus aliados rusos. Por lo menos habían sido aliados hasta el momento, pues la llegada de los bolcheviques y la revolución lo cambió todo. Muchas divisiones a lo largo y ancho de todo el frente están cambiando de bando, muchas otras están desertando y van por su cuenta. Además, existe una clara amenaza de bolchevización del resto del continente europeo. Los rumanos se enteran sobre los rumores de que los bolcheviques de Petrogrado están planeando un proyecto para llevar la revolución a Rumanía y Besarabia, que es una región que comprende Moldavia, una pequeña zona en el suroeste de la actual Ucrania y una parte del este de la actual Rumanía. A mediados de diciembre de 1917, Besarabia es ocupada por tropas bolcheviques y proclaman la República Democrática Moldava, independiente de Rusia, comenzando así las hostilidades entre rusos que quieren mantener Besarabia y los rusos bolcheviques. Temiendo que los bolcheviques ataquen Rumanía, los rumanos también se internan en este conflicto. Entre los días finales de diciembre de 1917 y enero de 1918, los rumanos atacan las posiciones bolcheviques, campamentos y ferrocarriles. Los bolcheviques responden, envían divisiones al sureste para ocuparse de la situación, pero sufren una derrota en la batalla de Galach, a pesar de tener una ventajosa superioridad numérica. Los rumanos y los bolcheviques empiezan a competir por el control de varios puntos importantes durante el mes de febrero. Se enfrentan en Bacău, en Botoșani, en Mihaileni, en Pașcani, en Timișești y también en Folticeni. Los habitantes de Besarabia le solicitan ayuda al ejército rumano porque la llegada de las divisiones rusas bolcheviques están causando destrozos y crímenes allá por donde pasan. Además, la operación militar de los bolcheviques provoca la reacción de Alemania y Austria-Hungría, dos imperios que preparan una ofensiva para adentrarse en territorio ruso y será conocida como la Operación Fauchelak. Simultáneamente, los rumanos intervienen en la República de Moldavia, que en su mayor parte está poblada por rumanos, y tras varios enfrentamientos, los bolcheviques son expulsados de Besarabia. Entonces la región es anexada oficialmente a Rumanía el 9 de abril de 1918. Esto no le gusta nada a los rusos, sean bolcheviques o no, por lo que Rusia no reconoce esta unión, mientras que las potencias occidentales y Japón reconocerán la unión de Rumanía con Besarabia recién en 1920, con el Tratado de París. Totalmente aislados y sin ayuda militar, el ejército rumano se ve muy sobrepasado ante la superioridad numérica de los ejércitos de ocupación que están en el oeste de Rumanía, alemanes, austrohúngaros y búlgaros. Por lo tanto, el 7 de mayo de 1918, los rumanos se ven obligados a firmar el Tratado de Bucarest con los alemanes, los búlgaros, los austrohúngaros y los otomanos. El territorio ocupado seguirá estando bajo la administración militar germana.
Rumanía tendrá que ceder ciertos territorios en el sur a Bulgaria y a Hungría tiene que cederle el paso de los Cárpatos, mientras que los rumanos se comprometen forzosamente a alquilar sus pozos petrolíferos a Alemania durante 90 años. A cambio, los imperios centrales reconocen que Besarabia forma parte de Rumanía. A finales de septiembre de 1918, momento en el que se palpa la caída de los imperios centrales y el fin de la Gran Guerra, Bulgaria firma un armisticio con los aliados tras ser derrotada en una ofensiva en el norte de Grecia, lo que provoca la llegada de otra misión francesa al este de Rumanía, liderada nuevamente por el general Berthelot. En el oeste de Rumanía sigue habiendo un ejército de ocupación alemán bajo el mando del general August von Mackensen. Sin embargo, para inicios de noviembre, cuando la derrota de Alemania parece casi segura, este ejército abandona Rumanía y se interna en Hungría. Motivados por esto, los rumanos le vuelven a declarar la guerra a los imperios centrales el 10 de noviembre, un día antes del final de la Gran Guerra. Sus tropas vuelven a tomar el control del país y se internan mucho más allá, por el territorio prometido por los aliados, Transilvania. Rumanía no se va a conformar con la paz que los aliados occidentales impusieron en Europa, y los húngaros tampoco. Ambos son pueblos orgullosos, sus monarquías también son orgullosas. De hecho, ni bien termina oficialmente la Primera Guerra Mundial, ambas naciones se verán envueltas en otra guerra por el control de Transilvania durante 1919. Los húngaros tienen un origen muy particular, al igual que todos los pueblos del mundo, pero en Europa ellos tienen un origen mucho más que particular. No son germanos ni eslavos, mucho menos latinos. Los húngaros son magiares y su lengua tampoco se parece ni a las germanas ni a las eslavas, y como dije recién, mucho menos se parece a las lenguas latinas o romances. Al igual que muchos pueblos eslavos y germanos, los magiares húngaros llegaron a Europa empujados por otros pueblos más grandes y belicosos de las estepas orientales. Llegaron a Europa a finales del siglo IX y se establecieron en algún lugar del este de la actual Hungría, una región que estaba controlada por una gran y muy poderosa Bulgaria, que le estaba comiendo territorio al Imperio Romano de Oriente. A partir de allí, y a diferencia de los búlgaros, que con el pasar de los siglos tuvieron muchos vaivenes, muchas veces fueron derrotados y exterminados junto a su estado búlgaro, y muchas otras fueron victoriosos y agrandaron su imperio, los húngaros lograron ser más estables y se apoderaron de un gran territorio en el este de Germania, al sur de Polonia y al norte de los Balcanes. Los húngaros siempre fueron un pueblo fuerte y su monarquía muy poderosa. Tuvieron un gran territorio bajo su control en Europa Oriental hasta la tercera década del siglo XVI, momento en que el Imperio Otomano se los tragó tras expandirse por los Balcanes, y una buena parte de Hungría quedó como vasalla de los otomanos. Aunque una pequeña Hungría superviviente en el oeste se alió a la familia de los Habsburgo, y otra pequeña Hungría en el este se mantuvo autónoma, pero al final se convirtió en vasalla del Imperio Otomano. En las últimas décadas del siglo XVII, los húngaros, aliados con la que probablemente era la familia más poderosa del mundo, los Habsburgo, avanzaron y empezaron a recuperar gran parte del territorio que alguna vez tuvieron, recuperando también la tan ansiada Transilvania y también territorio de etnia eslava. En 1867, en plena era donde los nacionalismos estaban con mucha fuerza en Europa y en América, se llevó a cabo el famoso compromiso húngaro y austríaco, lo que conformó la doble monarquía, la corona austrohúngara. Los húngaros siempre fueron un pueblo orgulloso y su élite gobernante aún más. Sin embargo, al terminar la Gran Guerra en noviembre de 1918, con la caída de los imperios centrales, Austria-Hungría deja de existir. El imperio austrohúngaro es disuelto y tanto Austria como Hungría se quedan muy pequeñas en comparación a lo que fueron. Especialmente Hungría, que parte del territorio que controlaban en el norte queda para dos nuevas naciones, Checoslovaquia y Polonia.
En el sur surge Yugoslavia y compone una gran parte de lo que controlaba Hungría, pero el peor golpe de todos es que pierden la tan querida Transilvania, que queda para Rumanía. Se fundó una república húngara y Hungría queda muy pequeña. Esto hace que los verdaderos húngaros se sientan mutilados. Por su parte, los rumanos se sienten de cultura latina. Rumanía es una especie de isla latina en medio de un mar eslavo. Ellos también son un pueblo orgulloso y por más que las grandes migraciones antiguas y medievales los hayan separado del mundo latino, son más similares en su cultura a los pueblos que descienden de la cultura romana que a los eslavos. Los rumanos tienen un origen que se remonta mucho más atrás que el de los magiares húngaros. Se los considera parte de la población que conformaba la Dacia romana y por ello es que siguen hablando una lengua latina, mientras que mucho más tarde, con las grandes migraciones eslavas surgidas en la era del Alto Medieval, terminaron dejando a este pueblo de lengua latina aislado del resto del mundo latino y grecolatino que dominaba los Balcanes y un poco más allá. Una mezcla muy grande de culturas y pueblos se produjo a lo largo de los siglos. Los rumanos, si bien aislados, ellos tienen la suerte de que hay grandes naciones que hablan lenguas latinas en el occidente, y eso los hace sentir no tan solos en un lugar donde se encuentran rodeados por eslavos. Pero a diferencia de ellos, los húngaros son completamente distintos. Son magiares y su lengua no se parece a ninguna lengua europea. El nombre rumano es porque descienden de los romanos, y tal nombre empezó a ser utilizado a mediados del siglo XIX, cuando el territorio estaba dividido en dos principados latinos, el de Valaquia y el de Moldavia. Los valacos y los moldavos también son rumanos. En cambio, en Transilvania hay rumanos, hay germanos y también hay húngaros. Por eso es que es una región muy complicada. A veces, Valaquia y Moldavia fueron principados vasallos de los otomanos, en otras ocasiones de los rusos y en otras de los húngaros. Incluso fueron vasallos de los polacos y los lituanos durante muchos años. Los mongoles también dominaron la región durante un tiempo y los búlgaros la dominaron muchos años antes. Siempre fue una región muy disputada. Ambos principados se unificaron en 1859 y con el pasar de los años, a este principado unificado se lo fue conociendo como Rumanía. La Gran Guerra, la guerra entre varias naciones e imperios, terminó con la rendición de Alemania el 11 de noviembre de 1918, pero esto no significa que la guerra haya terminado en Europa y en otros continentes. Todavía hay muchos asuntos pendientes que resolver y costará muchísimo hacerlo. Algunos asuntos nunca llegarían a resolverse, aunque no solamente están las cuestiones de las naciones enemigas, también está la cuestión de un nuevo monstruo surgido en Rusia y que se está esparciendo a gran velocidad. La Revolución Rusa ha sido tan solo la chispa que desató una ola de revoluciones en casi toda Europa, y el bolchevismo se esparce por el continente más rápido que una peste. Al terminar la Gran Guerra, Hungría no tendrá paz, porque varios frentes se le abren en su nuevo y pequeño país. En el norte surgen problemas y enfrentamientos con las nuevas tropas de otra nación, Checoslovaquia. En el sur, lo mismo sucede con tropas yugoslavas, mientras que en el este, los rumanos se mantienen firmes y militarizan la Transilvania, que les fue cedida recientemente. Otro problema que tienen los húngaros es que los bolcheviques están intentando bolchevizar Europa, y ellos prometen volver a traer las viejas fronteras del Reino de Hungría. Entonces, el bando comunista de Hungría le declara la guerra a Rumanía. En Transilvania no solo hay rumanos, también hay húngaros, eslavos y germanos. Aún así, Hungría no está en condiciones de seguir peleando guerras y los rumanos, apoyados por Francia, avanzan imparables hacia el oeste, aplastando a los húngaros y ocupando una pequeña parte de la pequeña Hungría, incluyendo Budapest. La gran mayoría de los húngaros ya están cansados de tanta guerra y ven como el bolchevismo solo les trae más problemas. Por lo tanto, la república comunista que proclamaron los bolcheviques colapsa.
Antes de seguir provocando a las naciones vecinas, los húngaros deciden finalmente llegar a la paz definitiva con sus enemigos y las tropas rumanas se retiran a su país en marzo de 1920. Antes de terminar de perder lo que quedó de Hungría, los húngaros quieren hacer lo que los comunistas les prometieron y no pudieron. Y no solo eso, sino que trajeron más guerra a su debilitado país. Oficiales militares, soldados veteranos y voluntarios forman el Ejército Nacional. Esta fuerza queda bajo el mando del general Miklós Horthy, quien fue almirante de la Armada Austrohúngara, y son todos auténticos húngaros que aman a su patria y no quieren que se pierda. Por lo tanto, desatan una sangrienta persecución contra todos los bolcheviques y comunistas antes de que estos mismos hagan caer su nación. Así se desata el feroz terror blanco, en venganza a lo que los comunistas hicieron hace unos meses en Hungría, el terror rojo, donde persiguieron, torturaron y ejecutaron a todos los acusados de anticomunistas y de traidores al Estado. En Europa empieza a ser muy común que allá por donde pasan, los comunistas se autoproclamen como el Estado. Irónicamente, se parecen bastante a lo que juraron destruir en sus inicios, monarquías absolutistas que se adjudicaban a sí mismas ser el Estado. Ahora, a los comunistas húngaros se les devuelve el favor y el terror blanco desata una gran matanza en las calles y en las aldeas húngaras, torturas, pogromos y exterminios a gran escala. Se calcula que más de 100.000 personas fueron víctimas mortales de los terrores que se produjeron en Hungría en estos años. La República Húngara también dura poco tiempo, ya que en 1920 se restaura la monarquía húngara, aunque el territorio seguirá siendo el mismo y la monarquía seguirá vigente hasta la Segunda Guerra Mundial. En Rumanía, tras obtener los territorios prometidos por la Entente, se produce la Marea Unire, es decir, la Gran Unión. Históricamente se la llama como Rumanía Mare o Gran Rumania, aunque oficialmente sigue siendo el Reino de Rumanía. Si el video fue de tu agrado, sentite libre de comentar lo que quieras, de darle me gusta al video y de compartirlo. Te deseo buen día.